Hola hermanos, ¿qué tal? Mi nombre es René Solano, soy psicólogo, soy miembro de la comunidad de Manuel de Cali, Colombia. Y bueno, quiero invitarlos a seguir trabajando en este segundo video sobre este asunto de nuestra disposición vocacional, nuestro llamado a formar la persona de Cristo en nosotros, formar nuestra persona a imagen de Jesús. Aquí hay una invitación a revisar nuestro planteamiento vocacional, ya sea que sea una persona que esté enfrentando esas preguntas vocacionales en su proceso de discernimiento o ya hayamos escogido un camino de vida vocacional, ya sea en el matrimonio, en la soltería, la vida consagrada, la vida religiosa. Bueno, todos tenemos este llamado a la vida, es decir, a dar una respuesta construyendo nuestra persona. Y luego tenemos este segundo llamado, que es dar respuesta en un estado de vida particular. Vamos a un segundo momento entonces. Yo estoy haciendo unos planteamientos desde lo que es la filosofía personalista, el cual plantea una reflexión sobre una antropología, es decir, qué es la persona, quién es la persona, cómo es la persona y cómo estamos llamados a asumir eso que somos, a conocer eso que somos y a llevarlo a la plenitud, pero solamente es posible en la unidad con el Espíritu Santo y en el conocer cuál es esa voluntad a la cual nos ha llevado. Entonces, bueno, démosle gracias a Dios y pidámosle al Señor que nos dé luz para este nuevo espacio. Padre amado, en el nombre de Jesús, tu Hijo nuestro Señor, invocamos esa acción del Espíritu Santo sobre nosotros para que sigas revelando en nosotros tu verdad, es decir, para que sigas revelando en nuestra conciencia, en nuestro corazón, tu presencia, tu poder, tu acción y la invitación que nos haces a transformarnos y a crecer como personas, a educar y a configurar el todo de nuestro ser en cada una de sus dimensiones por la acción tuya, por la acción de tu espíritu, por el poder que nos das, Señor, para que podamos darte una respuesta coherente, sensata, centrada, sabia. Señor y Dios nuestro, tú sabes que para nosotros esto es imposible, pero para ti todo es posible. Aquí disponemos, Señor, de nuestro tiempo, de nuestra mente y nuestro corazón, para que nos transformen, nos moldees, para que nosotros nos unamos con el ejercicio de nuestra voluntad, el ejercicio de nuestra libertad, y podamos así, Señor, hacer tu voluntad y de ese modo ser instrumentos para que tú obres en el corazón de todos los seres humanos. Te pedimos, Señor, tu gracia, confiamos en tu poder salvador, en tus gracias que nos regalas y en la acción, Señor, que cada día, Señor, haces en nosotros. Amén. Bueno, para empezar este espacio, yo quisiera invitarlos, bueno, esto hace parte de un taller que ofrezco eh, como parte del proceso de discernimiento vocacional a aquellos hombres que quieren aspirar al seminario mayor de profesionales aquí en mi ciudad, en Cali, Colombia. Em, entonces es un taller y estoy sacando como unos elementos como para plantear una revisión de ese llamado que hace Dios y de nosotros cómo tenemos que articular desde nuestra psicología toda la integralidad de nuestra persona para darle respuesta a esta vida espiritual a la que nos llama Dios. Entonces hay unos ejercicios que yo les voy a ir compartiendo. En este video yo quisiera que empezáramos desde este ejercicio. Entonces yo les voy a invitar a que usted tome una hojita y vamos a dibujar, ¿sí? Que hay veces nos da miedo porque, bueno, este tipo de cosas dejamos de hacerlo hace rato, de dibujar, pero sí quisiera que pudiéramos hacer un ejercicio, tome su papel eh, y a semblanza de lo que son los escudos de armas. Los escudos de armas eran pues como la forma en donde las familias en el pasado ponían elementos que los identifican o que los representan. También lo hacen los papas, también lo hacen los países cuando construyen su escudo. Y entonces allí plasman elementos que identifican, es decir, que les permiten hablar de sí, elementos que hablan de su identidad. Quiénes son, quiénes quieren ser, cuáles son sus fortalezas, cuáles son como las notas que más hablan de su persona. Bueno, ese ejercicio quisiera pedirle. Entonces quisiera pedirle, ponga de pausa al videíto, coja una hojita y atrévase a hacer un dibujo. Digamos que puedes dividir la hojita en cuatro segmentos, en tres segmentos, bueno,
como tú quieras, ¿cuáles serían los elementos que hablan de ti? ¿Cuáles son las cosas que hablan de tu persona que permiten como identificar eh, quién eres y cómo te presentarías? Entonces, tomémonos unos segunditos y hagamos ese trabajo. Bueno, una vez que ya hemos hecho el trabajo del escudo de las armas, entonces hagamos la pregunta, bueno, ¿qué has puesto allí? ¿Qué es lo que te identifica? ¿Sí? Hay muchas personas que ponen un libro porque les gusta el conocimiento, otra gente pone la cruz porque se siente llamado por Cristo, otra gente pone la familia porque es un principal motivador de su vida. Bueno, diferentes elementos que nos motivan, que hablan de nosotros y no es gratuito que nosotros pongamos ese tipo de cosas. Para relacionarnos con Dios hay que preguntarnos, bueno, ¿quiénes somos nosotros? ¿Qué persona es la que somos? ¿Quieres responder a Dios? Bueno, eh, ¿cómo puedes dar una respuesta a un compromiso con algo que no es tuyo? Hay veces esa frase aplica para el tema de la sexualidad. ¿Cómo vas a comprometer tu sexualidad si no la gobiernas? ¿Sí? Si todavía tienes dificultades, ¿cómo vas a establecer un pacto eh, si todavía no dominas tu emocionalidad y tu afectividad? Bueno, a veces estalla y a veces entran vacíos. Bueno, ese es el ser humano, pero digamos que vamos en la medida de nuestra madurez, en la medida en que vamos creciendo, vamos integrando esas diferentes dimensiones, conociéndonos, conociendo nuestra emocionalidad, conociendo qué nos sube, qué nos baja, aprendiendo a organizar una estabilidad en nosotros para poder responder, ¿sí? A ese llamado vocacional que se ejecuta en la relación con nosotros, ¿sí? Amas a Dios, bueno, es en la relación con otros, en donde eso se pone a prueba y crece y da fruto. Eh, y a eso estamos llamados, ¿no? En nuestra relación con Dios, en nuestra relación con nosotros, en la relación con los demás, es donde más se deben notar, pues, nuestros procesos de maduración. Estos procesos de maduración de nuestra psicología, de nuestra persona, nos lleva hacia la integración. Hay que ir conociendo lo que pensamos, lo que sentimos, lo que hacemos y lograr que eso se integre, ¿sí? Hay veces un buen signo de madurez o de inmadurez es precisamente eso, que uno pueda hacer lo que uno piensa y lo que uno siente. A veces uno piensa una cosa, hace otra cosa, siente otra cosa. Bueno, estamos desintegrados. Me devuelvo entonces para pensar esta relación vocacional que dura por los años de vida que tenga uno y que hay que sostener desde la respuesta durante todos esos años de vida. Bueno, pues es fundamental que tengas una visión de quién eres como persona y de conocer estos aspectos, estas dimensiones tuyas, para poder alinearlos, para poder integrarlos y para poder alinearlos para dar respuesta a Dios. Y no solamente a Dios. Nosotros también tenemos una expectativa sobre nosotros mismos, de ser personas congruentes. Cuando una persona, por ejemplo, le es infiel a su cónyuge, primero se fue infiel a sí mismo, a su llamado y a su deseo de darle respuesta a su vida, establecer un proyecto de vida matrimonial. Cuando un religioso o un consagrado falla su vocación, pues primero que todo, antes que a Dios o antes que a la iglesia está, o a su comunidad, primero se está haciendo infiel a sí mismo, es decir, primero está rompiendo su deseo, sí, su llamado a responder de una manera integrada a lo que es. Bueno, este ejercicio de las escudos de armas me sirve para invitarlos a una primera referencia. Para eso vamos a tomar dos textos bíblicos, uno que está en el libro de los Hechos y otro que está en Primera de Corintios. Eh, el primer, eh, la primera referencia bíblica es esta. Jesús es la piedra angular que fue rechazada por los constructores, pero ahora es la piedra principal. Palabra del Señor. Y le damos esta otra. Pues nadie puede poner otro cimiento que el ya puesto, Jesucristo. Y si uno construye sobre este cimiento con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, paja, la obra de cada cual quedará al descubierto. La manifestará el día que ha de revelarse por el fuego, y la calidad de la obra de cada cual la probará el fuego. Aquel cuya obra construida sobre el cimiento resista, recibirá la recompensa.
Palabra del Señor. Bueno, dos frases que me parecen buenísimas para trabajar. Podemos saber de nosotros mismos a través de nuestras identificaciones, es decir, ¿quién soy yo? Bueno, aquello que yo voy elaborando como un concepto de mi persona y a través de las cosas con las que yo me identifico, pues ahí están como claro las búsquedas que yo hago. Es decir, yo vengo construyendo una idea de quién soy. Es una necesidad psicológica, construir un sentido de identidad y un sentido de proyecto de vida. Lo iremos viendo a lo largo de estos videos. Nos sirve entonces conocernos a nosotros mismos. Algo que nos identifica es la llamada de Dios. Entonces, aquí quise retomar una frase que me parece maravillosa de una santa, de una gran santa, una doctora de la iglesia, Santa Teresa de Ávila, a quien Jesús en algún momento le dice, conócete en mí. Sabemos esa lema filosófico importantísimo, conócete a ti mismo. Bueno, una necesidad. Conviene que tú sepas de ti y no solamente que sepas de ti, sino que te conozcas y que entres en gobierno de ti para poder tener futuro, para poder hacer un proyecto de vida. Pero aquí hay una connotación particular que los cristianos estamos llamados a tener. No es solamente conocernos como un acto filosófico de saber de mí, como un acto psicológico de clarificar mi identidad, quién soy o qué quiero. No, es el hecho trascendental de conocer sobre nuestra naturaleza, sobre nuestra identidad, pero desde lo que fue creado en nosotros, desde ese llamado fundamental que nos ha hecho Dios a la vida. Conozcámonos a nosotros mismos, pero desde lo que es la voluntad de Dios, desde lo que es la acción de Dios en el hombre. Eso es trascendental para poder tener una visión trascendente de nosotros. Es fundamental para poder tener una visión elevada, no solamente de nuestra materialidad, sino de aquello que está en nosotros y que debe desarrollarse, que es el espíritu, que es la trascendencia hasta llegar a lo divino. Esto lo vamos a ir desarrollando. ¿Cómo sé de mí? ¿Cómo conozco de mí? Bueno, lo primero que tengo que saber es que yo me construyo, me he venido construyendo y yo puedo conocer quién soy yo a través de las identificaciones que voy haciendo de mí. ¿Cuáles han sido mis elecciones? Me he identificado con psicología, me he identificado con Cristo, me he identificado, no sé, con un partido político, con unas causas. Bueno, eso hace parte de lo que yo vengo construyendo. La persona se construye a lo largo del tiempo a partir de las relaciones que ha tenido con otros, a partir de los procesos que ha hecho de identificación, es decir, de ver algo que dice, eso me gusta, habla de mí, eso representa intereses míos, y entonces uno se compromete con ese tipo de cosas. Algo que hay que saber de la persona es que estamos atravesados por el tiempo. Es decir, venimos de un pasado. Es decir, yo quiero saber de mí, yo tengo que ver cómo estoy construido a lo largo del tiempo. Es decir, vengo de una familia y esa familia me ha dado una cultura. Vengo de una región, vengo de un país y esos elementos culturales de cómo se hacen las cosas allí, de qué es la verdad, de qué es la vida en esos contextos, de cuáles son las búsquedas, de cuáles son los llamados de las personas, de cuál es el sentido que debe tener la vida según esos momentos culturales. Bueno, eso habla a mí, es la cantera de donde yo he venido a salir. Yo tengo un pasado y debo estudiarlo para ir comprendiendo, bueno, qué es lo que se viene haciendo de mí. No solamente tengo pasado, tengo un futuro. Es decir, me proyecto, tengo ilusiones, tengo anhelos, tengo búsquedas hacia la vida y esas ilusiones, ese deseo de llegar a ser, bueno, ese es fundamental. ¿Sí? También habla de quién soy y qué estoy llamado a ser. Y tengo un presente. ¿Sí? En ese presente construimos nuestra persona, construimos nuestra identidad. Los dos elementos psicológicos fundamentales que estamos llamados a construir como fruto de una salud mental, pues uno es una identidad, es decir, un sentido de quién soy yo, una comprensión de qué persona soy, cómo, qué me gusta y cómo puedo actuar coherentemente con esas búsquedas y un proyecto de vida, un hacia dónde debo ir.
les decía que en el camino del crecimiento y del desarrollo psicológico al que estoy llamado a ir descubriendo a través de las experiencias las diferentes dimensiones de mi persona, mi afectividad, mi sexualidad, mi capacidad de establecer relaciones, mi capacidad de construir unas finanzas, mi capacidad de establecer una relación con una comunidad, una vocación, un sentido de desarrollar una profesión. Debo ir conociendo cada dimensión, debo ir aprendiendo a gobernar cada una de esas dimensiones y a integrarla para poder ser una persona coherente y someter todas esas dimensiones a mi proyecto de vida. Qué triste la suerte nuestra cuando no logramos esos procesos de integración. Entonces, son los casos en donde, por ejemplo, una persona muy exitosa falla en su sexualidad y todo se viene abajo, su matrimonio se viene abajo, o entra en un escándalo y todo se viene abajo. ¿Sí? Eso es posible. ¿Por qué? Porque, bueno, cada una de esas dimensiones tiene que ser conocida y tiene que ser gobernada. Y hay veces tenemos habilidades para hacer eso y hay veces tenemos limitaciones para lograr esa capacidad de gobierno, de autorregulación o de integración. Hermanos, ¿queremos ser unos buenos cristianos? ¿Queremos darle una buena respuesta a Dios? ¿Queremos amar y servir y hacer lo que Dios quiere? Pues hermanos, tenemos que despertar y crecer en la conciencia de quiénes somos como persona y cómo venimos construyéndonos para poder tomar la acción que Dios nos llama a hacer, en ser libres, en hacer el uso de nuestra voluntad, en el utilizar los dones que nos dio, nuestra inteligencia, nuestra memoria, nuestras capacidades, para poder ir configurando nuestra persona a imagen del que nos llama para ir configurando nuestras vidas, ir gobernando nuestras vidas e integrándolas para dar de verdad una respuesta contundente al Señor. Necesitamos ir descubriendo para eso cómo Dios obra en nosotros a través de la oración, a través de nuestra relación con la comunidad, a través de nuestra participación en la iglesia, vamos obteniendo las gracias, vamos obteniendo capacidades, vamos obteniendo herramientas para hacer esa tarea que es humana, pero humana atravesada por la acción de Dios. No hay otra manera, ¿sí? Hay una íntima relación entre conocer a Dios y conocerse a sí mismo. Cuando te conoces, pues te das cuenta que necesitas un Salvador. Te das cuenta de que el ser humano puede tener nobles ideales, grandes ilusiones, pero en sus medios materiales para construir una respuesta efectiva, sostenible a lo largo del tiempo, con sabiduría, pues necesita de la amistad de Dios y necesita de esa profunda intimidad con el Señor. El ser humano tiene grandes dones, como dioses, dice en el Salmo que nos ha creado Dios. Ha creado grandes potencias. Entonces pensemos en los grandes sabios del mundo, gente que es tan erudita, que ha estudiado muchísimo. Y entonces, con toda esa capacidad intelectual y cognitiva que tienen, construimos grandes soluciones. Por ejemplo, construimos la solución del aborto, de la eutanasia. Claro, una persona enferma sale muy cara. Entonces, para que no nos cueste, pues, digámosle que se puede quitar la vida, ¿sí? Y la impulsamos, ¿sí? Para que se haga libre del dolor. Nos inventamos, bueno, mire, ahí está el uso de nuestra inteligencia. Pero como esa inteligencia, a pesar de que se desarrolla mucho, carece de la visión trascendente del espíritu, entonces entra en el error. Tenemos que crecer profundamente en el conocimiento de nosotros mismos, pero ese conocimiento nos da la claridad y nos da la certeza de que en realidad tenemos que disponer los dones, los talentos que nos ha puesto Dios, pero ellos se hacen plenos y ellos se organizan y ellos logran el éxito solamente en la unidad con el Señor. Qué grave el riesgo de que una persona no se conozca a sí misma. Qué grave el riesgo de que no conozca su trascendentalidad. Hay una filósofa muy interesante, Hannah Arendt, una judía, que plantea la banalidad del mal, es decir, aquella persona que le falta reflexión, que le falta capacidad de conocerse, que le falta capacidad de distinguir el para qué está aquí, se puede volver una terrible herramienta del mal. Nos volvemos una herramienta del mal cuando nos banalizamos.
entonces utilizamos inadecuadamente nuestra vida o la instrumentalizamos, la hacemos instrumento y ya no el desarrollo máximo, sino solamente un uso parcial. En la fe y en el discernimiento es también un grave riesgo confundir los motivos para responder. Y esto se da cuando estamos alejados de nosotros, cuando tenemos pocas herramientas y entonces muchas veces utilizamos la religión y utilizamos nuestra relación con Dios más como un método de escape, como un mecanismo para no hacernos dueños de nosotros mismos, responsables de nosotros mismos. Y entonces en la fe escondemos muchos temores, muchas heridas y muchos procesos no realizados. Es decir, es diferente responder a Dios por el amor, porque nos ha llamado, porque nos impulsa, que responderle a Él para tamizarnos en nuestras debilidades, en nuestras dificultades, como para tener a alguien que justifique nuestras acciones. Eh, bueno, estamos en un proceso de crecer, de conocernos como personas, pero también es necesario que vayamos discerniendo nuestras actitudes de respuesta frente al Señor. Entonces, lo que quiero plantear con estos videos sobre la reflexión vocacional es una reflexión, como les decía, desde la antropología y la filosofía personalista sobre quiénes somos, con algunos elementos desde la psicología, para pensar la fe, para pensar aquello que estamos llamados a hacer en la construcción de nuestra identidad y de nuestra respuesta permanente al Señor. Entonces, algunas notas de este modelo las sintetizo en este segmento. Estoy tratando de ser pues muy breve para que no sean fatigosos los videos, pero sí quiero invitarlos a que le pongan la pausa, a que se dejen interpelar, a que dejen entrar en conciencia. Vamos a ver unas claves muy concretas de lo que este modelo nos plantea sobre lo que somos nosotros como personas. Ya he planteado algunas cosas como por ejemplo que la persona se va conociendo, se va construyendo, se va configurando a imagen de su creador y Dios le ayuda en ese camino. Eh, y Dios participa de este camino, ayudándonos con sus luces y ayudándonos con su poder renovador y transformador. El primer elemento que distingue lo que es la persona es la dignidad. La persona es digna por ella misma, no por lo que hace, no por lo que tiene, sino por su propia naturaleza. Es decir, la persona tiene un origen divino, vino de Dios. Eso le hace de un valor ya incalculable. Pero no solamente porque viene de Dios, que ya es bastante, por supuesto, sino porque es insustituible. La persona, hay una sola persona como cada uno de nosotros, es decir, cada uno fue creado por Dios diferente de los demás y cada uno de nosotros hace parte pues de la creación de Dios y tiene un valor inestimable. Yo sobre eso plantearía un mito, digamos que este es un mito, un cuento que nos ayuda a pensar esto. Digamos que Dios construyó un telón bellísimo, se fajó creando la belleza y luego cogió ese telón y lo trilló, lo rompió, sí, lo volvió pedacitos y cada pedacito lo puso en un corazón humano. Cada uno de estos corazones hacen entre todos el cuadro de la belleza en la creación. Cada uno es diferente de los demás. Cada uno es un tramo donde uno se nos pierda, queda un vacío. Bueno, cada uno es insustituible. Es insustituible y eso tiene más desarrollo. Más adelante iré dando todo el desarrollo. Es porque no hay otro que pueda hacer el papel que nosotros hacemos. No hay manera de quitar un papá y poner otro papá y que siga funcionando igual la familia, no. O la iglesia. Cada uno de nosotros tiene unas peculiaridades que no se repiten en el resto de las personas. Eso nos hace irreemplazables. Por eso, un primer componente de la persona es su dignidad y eso nos obliga a reconocer su valor, a estar siempre al servicio de cuidado. Recordamos las palabras de Jesús. Fue hecho el sábado para el hombre y no el hombre para el sábado, es decir, las cosas al servicio de la persona. Segundo elemento, la multidimensionalidad. La persona es cuerpo, es mente, es afecto, es capacidad de relación, es capacidad de impactar la historia, la sociedad. Es decir, hay muchas dimensiones en donde nuestra persona se expresa y en donde nuestra persona es.
Cada una de esas dimensiones yo tengo que conocerlas, entrar en conciencia de ellas, conocerlas desde Dios para saber a qué me llama Dios en cada una de esas cosas y luego hacer equipo con Dios para en cada una de esas dimensiones poder construir, ejecutar permanentemente esa visión de aquello que estoy llamado. Tercero, integración y el desarrollo. En el camino de crecer como persona, debo conocer estas dimensiones e integrarlas, ponerlas al servicio del destino para el que yo soy hecho. ¿Sí? Ese es el acto de mi voluntad, ese es el acto de la libertad. Y cuando logro hacer esa integración y cuando logro unificarme con ese sentido de vida, entonces entro en coherencia y yo puedo entrar entonces en plenitud. Siguiente elemento, la responsabilidad y la libertad. El conocerme, el gobernarme, el ponerme al servicio de, pues son actos, son acciones, no se hace en la cabeza, no son solamente ideas o no es desde mi emocionalidad, no, la acción concreta me lleva a ser responsable. Responsable es que tengo la oportunidad. Sí, a veces sentimos que nos viene esa palabra responsabilidad y es como un deber obligante. No, no, no. Aquí estamos hablando de que tienes el chance de ser persona, tienes la capacidad de decidir descubrir estos dones profundos del llamado de Dios para unificar tu persona y poder responder de manera coherente. Es decir, puedes ser libre porque tú puedes optar por hacer lo que Dios creó en ti y desarrollarlo en la plenitud. Somos libres porque podemos utilizar nuestros dones con la asistencia del Espíritu de Dios para poder darle respuesta a Dios. Ahí está nuestra libertad y ahí está la plenitud y ahí viene, por supuesto, entonces la profunda felicidad. El último elemento que nos propone San Juan Pablo II es que estamos hechos para una íntima unidad con el Señor. Él nos da un don, Él nos da una capacidad, pero porque nos llama a repetir en nosotros su naturaleza y su naturaleza se regala, se dona al ser humano. Gratis nos dio su espíritu, gratis nos dio a su Hijo, gratis nos da el Espíritu Santo, gratis nos da su amor. Y entonces Él espera que nosotros conozcamos esta gratuidad y nos convirtamos en esa gratuidad. Al crecer, al integrarnos, al planificarnos, estamos hechos para darnos a su iglesia, para darnos a los demás seres humanos. Y cuando nos damos y ejercemos en amor, en caridad, esa entrega cotidiana de nuestra persona, entonces ahí es donde comprendemos lo que es la verdadera trascendencia de la unidad entre el ser humano y Dios. Y ahí es donde comprendemos nuestra felicidad. Estos son elementos que son profundos, son bastante filosóficos, pero que nos dan un paradigma que nos plantea la ruta del crecimiento del desarrollo humano, la ruta a través de este pensamiento, de este criterio, esta variable que es la vocación, que nos ayuda a comprender entonces qué es la salud de la persona. Para terminar este video, yo quisiera plantearles este ejercicio. Pongámosle pausa un momentito y revisemos estas preguntas. Porque quisiera pedirles que hoy en día sea el estado de vida que tengamos, revisemos y nos demos cuenta que nosotros, mire los seres de la naturaleza, la vaquita, el insecto, el árbol, bellas piezas de la creación de Dios, pero no tienen ese lugar que Dios nos ha dado en nuestra capacidad de hacernos conscientes, en nuestra capacidad de respuesta, en nuestra capacidad de hacer comunidad con Dios. ¿A qué nos llama entonces este conocimiento? ¿A qué nos llama el darnos cuenta de la trascendencia hermosa que Dios ha puesto en nuestra persona, pero que no está hecha, no está terminada en su versión final, sino que somos convocados a trabajar con Dios en el perfeccionamiento, en la conclusión de la naturaleza de lo que Dios ha creado en nosotros? Muchas gracias, hermanos, por este espacio. Pidámosle al Espíritu Santo que nos ayude a tener toda profundidad y todo acierto en el análisis de estas gracias a las que Dios nos llama, porque no es solamente darle una respuesta para poder cumplir una voluntad, sino que además de eso implica el poder llegar a una verdadera libertad, a una verdadera felicidad, a una verdadera realización de la naturaleza de lo que fue hecho.
Démosle gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.